la idea, vamos a ver una panorámica del libro de Jonás. Y podíamos ver en Jonás a un hombre desobediente y haciéndolo mal, pero verdaderamente vamos a ver otra panorámica de este texto, y es la panorámica de la soberanía de Dios en la historia de Jonás. La idea central va a ser porque Dios en su soberanía gobierna todas las circunstancias. Vamos a ver eso, cómo es el Dios soberano, controla todas las circunstancias, incluso nuestra desobediencia, para cumplir su propósito y traernos a su llamado. Esa es la panorámica que vamos a ver, al Dios soberano gobernándolo todo. En esa perspectiva lo vamos a dar, por eso hemos dado la confesión de fe, el punto de la soberanía de Dios, que me ha gustado, y que la soberanía de Dios tiene que ver con el reinado, con el gobierno de Dios, que gobierna, no gobierna caprichosamente, sino soberanamente con un propósito, no aleatoriamente a ver lo que puede pasar improvisando, sino gobernando su reino con un propósito. Y sí que me gustaría leer el texto. ¿Tienes el texto a mano, Emilio? Pues voy a pedir a nuestro hermano Emilio que se ponga de pie y en voz alta lea Jonás todo capítulo 1. Léelo, hermano. Dice la palabra del Señor así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y verso 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, tu palabra ha sido leída a tu iglesia y podemos ver en estos textos, Dios mío, Señor, tu soberanía y tu gobierno sobre toda circunstancia.
Te presentamos en esta mañana nuestro corazón porque necesita ser tratado, Dios mío, Señor, por un rey que gobierna. Ayúdanos a no desobedecer. Ayúdanos, Dios mío, Señor, porque necesitamos tu ayuda como necesitó Jonás. Nosotros también la necesitamos. Y nos ponemos en tus manos, Dios mío, Señor, para que tú gobiernes nuestra vida. Abre nuestros oídos en esta mañana, abre nuestro corazón, para que podamos entender tu palabra, para poder llevarla a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hablamos, hermanos, hablamos de Jonás, pero sería bueno que cada uno quitase el nombre de Jonás y pusiese su propio nombre, porque nos vamos a identificar con Jonás, porque somos tan desobedientes como él. Entonces nos vamos a hacer igual a él. Somos Jonás en esta historia. Vemos a Jonás, pero vamos a vernos nosotros mismos porque nos vamos a descubrir. Y vamos a ver, como hemos dicho en la panorámica de esta historia, de este capítulo, al Dios que lo gobierna todo. Hemos leído y hemos visto todo lo que ha sucedido en este capítulo y hemos visto la soberanía de Dios. Y ahora vamos a ver texto a texto para ir abriendo un poquito más el abanico de su palabra para que poder contemplar la soberanía de Dios en la historia de Jonás. ¿Por qué? Porque en el libro de Jonás vemos un Dios soberano que reina, lo hemos visto en la tormenta, sobre vientos, sobre mares, sobre hombres, sobre animales, un Dios que dirige cada detalle de la historia para cumplir su propósito redentor. Es un propósito redentor lo que hizo con Jonás. Y vemos al Dios que lo gobierna todo. Es increíble, vientos, mares, hombres y animales. Eso es un todo, ¿eh? Jonás quiso escapar de Dios. ¿Quién puede huir de un Dios soberano universal? De todo el universo, no solo de la tierra, estamos hablando del universo. ¿Quién puede escapar de ese Dios? Un Dios soberano universal. En este capítulo veremos cómo Dios no pierde el control cuando su siervo desobedece. Y desobedece. Pero vemos a un Dios que lo gobierna todo, incluso la desobediencia. Al contrario, él usa la desobediencia de Jonás para mostrar su poder, su gracia y su llamado personal, porque fue personal, llamó a una persona en concreto. Y vemos a ese Dios tan personal. Y vemos en el capítulo 1, como ha leído el hermano Emilio, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vemos cómo todo empieza por un llamado de Dios mismo. ¿Quién toma la iniciativa? Jonás no, la toma Dios, de su soberanía, el llamado para hacer un trabajo, porque el pecado había llegado hasta arriba. Es una obra del Dios soberano. Él llama, Él ordena y Él envía. Dios decide mostrar compasión hacia un pueblo pagano. No es que Israel en este momento haya desobedecido y quería tener compasión con el pueblo. No, era un pueblo pagano. Y Dios decidió tener compasión. ¿Qué nos está mostrando el llamado de Dios hacia Jonás? Diciéndole que se fuese a un pueblo pagano, su corazón. Él muestra su corazón, él abre su corazón en este propósito, llamando a Jonás a predicar. Un carácter compasivo, misericordioso, donde él decide. Él es un Dios de gracia que se compadece de nosotros. Él logró por medio de Cristo una reconciliación. Pero eso porque Él lo decidió. Nadie le promovió a que Dios decidiese perdonarnos. Y lo vemos en Jonás. Como de Dios nace. Dios abre su corazón compasivo, llamando a Jonás a predicarle el arrepentimiento a Nínive.
Esta historia no es una historia más. Y no es una historia que no tenga que ver con nosotros, pues es la palabra de Dios. Es una historia donde Dios muestra sus atributos eternos para que conozcamos a Dios. Él abre su corazón y su carácter lo vemos en Cristo. Es reflejado en Cristo. La compasión de Dios es en Cristo. Siempre la vemos ahí. En el versículo 3, dice el versículo 3, Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, madre mía, lejos de la presencia de Dios. Esa era la intención de Jonás. Y ahora hay una pregunta. Dice, ¿por qué no quería ir Jonás a predicar a Nínive? Vamos a abrir el corazón de Jonás. Porque hemos visto el corazón de Dios teniendo compasión de Nínive y diciendo, ves a predicar el arrepentimiento a Nínive. Ese es el corazón de Dios, compasivo. Ahora, vemos a Jonás que decide huir. Ahora abrimos el corazón de Jonás porque no quería ir. O sea, no era tampoco un capricho de Jonás diciendo, pues mira, no me apetece. No era un capricho de Jonás el decir, es que no me apetece, ahora mismo no tengo ganas. No. Él tenía el porqué. Pero abrimos su corazón y vemos el porqué. Porque Nínive era una ciudad del imperio asirio, una nación brutal, cruel, enemiga de Israel. Y tenía guerras con él, lo vemos en Segunda de Reyes, todas las batallas que eran bárbaros. Entonces él tenía su porqué. Porque quería juicio para ellos. No quería misericordia. Vemos el corazón de Dios compasivo y misericordioso porque Nínive había pecado contra Dios y Dios decide que ellos se arrepientan y guiarlos a un arrepentimiento. Y Jonás dice, yo huyo de eso. Y ese es el corazón de Jonás. ¿Veis cómo he dicho que se compara con nosotros, Jonás? Somos Jonás. Ese es el corazón humano. No solo es el corazón de ese profeta que decidió, vaya profeta malo, que desobedeció. Nos identificamos con Jonás. No digamos que él sí y yo no lo hubiese hecho. Así somos nosotros. Vemos en el capítulo del 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dios no reacciona improvisando. Yo te mando algo, vale, pues mira, lo primero que se me ocurre, te vas en el mar, levanto una tormenta. No vemos como el Dios soberano gobernando la desobediencia de Jonás y Dios, sin improvisar nada, embravece el mar. El viento, Él levanta el viento, la tormenta, la naturaleza no es autónoma, es un instrumento de su propio propósito. Por lo he dicho que vemos el Dios soberano gobernando al hombre, al viento, a los mares, a los animales. Es el reino de Dios gobernándolo todo. No algo ni ciertas cosas. Todo es. Por eso hemos empezado con la perspectiva soberana. Cómo Dios controla todo. No es algo que improvisa. Vemos que la naturaleza misma no es autónoma. Dios gobierna todo. Instrumento de su propio propósito. Y ese es el Dios que tenemos, el Dios que lo gobierna todo. Es tremendo. Igual, si no lo leemos ligero,
lo vemos como nada, pero no es nada, es demasiado grande para... La historia de Jonás es demasiado grande. Vemos el poder de Dios gobernando los mares, el océano Atlántico, que igual lo pasamos por... Es el océano Atlántico, es embravecido, no hay quien pueda con él. Él controla el océano Atlántico, los mares, los océanos. Hasta ahí llega su poder y su soberanía con un propósito soberano y eterno. Del 7 al 10 vemos, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos, ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que ha hecho el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ahora vemos la suerte. Yo estuve pensando, yo más o menos me lo imaginaba, la suerte, echar en la suerte. Y estuve mirando que en aquella época cómo echaban la suerte. Yo me lo imaginaba, pero sí que, digo, pues coincido con lo que yo pensaba. ¿Qué es echar la suerte? Y la suerte se echaba sobre unos dados con los nombres o unos palos y ponían los nombres de los que se iban en el barco y entonces lo echaban a ver si quizá el Dios que ellos creían les decía, por esta causa pasa esto. Y eso lo usaron. Dice que la suerte cayó sobre Jonás. Porque vemos que hasta el lanzamiento de la suerte está bajo la soberanía de Dios. Dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa sobre la mesa, pero el veredicto es del Señor. Eso dice Proverbios. Nada se escapa de su mano, ni siquiera un acto humano aparentemente aleatorio. Ni eso se le escapa a Dios. Aparentemente aleatorio, una suerte. Dios habló a través de ese hecho de echar la suerte. ¿Veis cómo el reino de Dios gobierna todo? Y también podemos ver qué ironía, ¿no? El profeta que huye confiesa que su Dios es precisamente el creador del mal y de la tierra. Lo confiesa. Dice, esto está así porque el Dios que lo ha creado, pues es por mi culpa. Él confiesa su propio error. Dios en su soberanía no solo controla lo externo, sino también lo interno. Él usa las circunstancias para sacar a la luz nuestro pecado, no para condenarnos, sino para traernos regreso a su gracia. Él estaba, vamos a ver esa circunstancia, porque esa es la forma, es el operandis de Dios. Él usa las circunstancias para sacar a la luz nuestro pecado. No para condenarnos, porque ya estábamos condenados, nosotros ya estábamos condenados. Entonces no se trata de condenarnos porque ya somos condenados, sino para llevarnos y guiarnos hacia su gracia. Esa es la forma de trabajar de Dios. ¿Veis la historia? Pero nos vemos nosotros nos vemos como involucrados en esa historia. Cómo Dios te guía a un arrepentimiento, te llevas hacia su gracia, a un reconocimiento de tu pecado y usa todas las circunstancias. Las circunstancias de Jonás no serán las nuestras, no estaremos en el mar, pero son circunstancias que pasa, cada uno pasa por unas circunstancias y Dios usa las circunstancias para llevarnos hacia su gracia por causa de nuestro pecado. Dice el versículo 11, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar os
aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. También Jonás comprende lo que ha pasado, lo que ha hecho, las circunstancias que están pasando, la entiende, la gravedad de lo que ha hecho, su circunstancia, la tormenta, lo entiende, lo confiesa y se lo dice. Por lo que había pasado de la suerte, confiésanos. Dice, es por mi Dios, el Dios que creó los mares y la tierra. No sé si vosotros tendréis... Es que en esa declaración es muy fuerte la que hizo Jonás, porque dijo el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos entendieron, diciendo, entonces nuestro Dios no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos se quedarían como diciendo, wow, es tu Dios. Porque si es por causa de ti, es por causa de tu Dios. Jonás comprende que solo hay paz cuando uno se rinde a la voluntad de Dios. Los marineros obedecen, lo lanzan al mar y el mar se calma. El mismo Dios que ordena la tormenta es el que la calma. Él gobierna la furia y la serenidad. Y es muy fuerte, es para contemplar la soberanía de Dios. Ese atributo es para contemplarnos y maravillarnos. Su reino no solo llega al hombre, llega a la naturaleza y a todo. Y gobierna la gran tempestad, pero también gobierna una calma. ¿Lo captamos? Gobierna la calma. Él está gobernando la calma. No solo la tempestad, sino la calma. Es que es tremendo, es que controlar una calma. Mira cómo su soberanía gobierna aún más, que los marineros paganos terminan adorando al Dios verdadero. Claro, cuando echaron la suerte y declaró quién eres, de dónde vienes, cómo te llamas, quién es tu Dios, porque ha salido tu nombre, y Dios es el que ha hecho todo esto. Y todo esto es por causa de él. Por causa de mí, pero es Dios el que lo está todo iniciando. Y ellos llegaron al reconocimiento. Sería tremendo para ellos, ¿no? Porque ellos llevarían una vida de otros dioses paganos inventados, y esa declaración le tiró por tierra toda su creencia de toda su vida de heredad, porque uno se hace pagano, no, adora a otro Dios porque ya tu padre lo ha hecho, sería algo de familia, sería algo que habría de como una costumbre, un Dios que se inventaron, y esa declaración de Jonás les rompió. Mi Dios es el único Dios verdadero, el que ha creado todo y el que lo está provocando todo por causa de mí. Y ellos se derrumbaron. ¿Y cómo sabemos que se derrumbaron ante la declaración de Jonás? Porque adoraron, porque reconocieron, porque vieron la situación y reconocieron que todo lo que estaba pasando era por el Dios de Jonás. Y ellos adoraron. El versículo 17 dice, el 16 dice, y terminaron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que regresase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos, dice que Dios tenía preparado un pez. Ese pez no fue por casualidad. Dice, no, apareció un pez por allí y tal, y se lo tragó. No, Dios tenía, dice, pero Dios tenía ya preparado. ¿Veis la soberanía de Dios? Cómo lo controla todo. Que aun cuando sabía Dios que iban a tirar a Jonás, Dios ya tenía preparado un pez. Antes de que Jonás desobediese, Dios ya tenía el instrumento
un instrumento de rescate, porque sí. ¿Por qué de rescate? Porque si se lo hubiese tragado el mar, él no hubiese podido nadar ante una tempestad. Entonces, ¿qué era? Un instrumento de rescate. Eso era lo que Dios estaba usando en medio de una tempestad, a un animal, para rescatar a su profeta, a su siervo. No era un castigo, era gracia soberana. Era gracia. Como hemos dicho, se hubiese ahogado. Y para que no se ahogase, mandó un pez. La soberanía de Dios es absoluta. Creo que lo ha comentado el hermano Emilio, que es absoluta. Dice, ¿qué quiere decir absoluta? Dice, que quiere decir que tiene toda autoridad, poder y control total sobre todo lo que existe, sin limitación alguna. No, esa es la soberanía y el poder de Dios. Lo controla todo, absolutamente. En palabras grandes, la soberanía de Dios. Contemplemos la soberanía de Dios. Es un atributo para contemplarnos y maravillarnos del Dios que tenemos. Porque si Dios no tuviese el control de todo, no podría tener el control de nada. ¿Por qué? Porque Satanás usaría lo que Dios no tiene en control para desbaratar lo que tiene en control. Lo usaría. No podría, o lo tienes todo o no lo tienes nada. Bastante sería tener una cosa de lo que Él ha creado, no tener al control, para que se desbaratase todo un plan. Y el plan eterno de Dios es la redención. Lo primero que hubiese derrotado Satanás sería el plan de redención de Cristo. ¿Y no pudo? No pudo. Entonces vemos la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios la vemos en toda la Biblia. También decir que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Jonás fue desobediente, él fue responsable de su pecado, pero Dios usó su error para cumplir su propio propósito. El hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable de sus actos. No somos muñecos, no somos títeres en las manos de un Dios soberano, no somos títeres, somos responsables de nuestros actos. Lo que hace Dios es mostrar, sacar a la luz nuestro pecado para rescatarnos, para redimirnos. Eso es lo que hace Dios. Y ya diciendo que Dios lo que quiere es rescatarnos, ¿esto a qué apunta? Toda la Biblia apunta a Cristo. Porque incluso en una historia de desobediencia y tormenta, Jonás el profeta huye de la misión que Dios le da. En cambio Jesús, ahora vemos al verdadero profeta. Porque ¿cómo apunta esa historia? ¿Cómo apunta esa historia de Jonás hacia Cristo? ¿Cómo apunta? Porque vemos que el profeta desobedece, pero vemos a Jesús que obedece perfectamente, voluntariamente a su Padre. Obedece. Como Jesús es el verdadero profeta. Él es el verdadero profeta. Él no huye, sino entra voluntariamente en la tormenta del juicio de Dios para traernos paz y salvación. Jonás desobedece siendo profeta, Jesús no. Por eso apunta a la necesidad del verdadero profeta, apunta a la necesidad de alguien que obedeciese a Dios. Jonás somos nosotros, los desobedientes. Nadie puede alcanzar el perdón de Dios. ¿Qué necesitamos? Alguien que cumpliese. Y Jesús es el verdadero profeta, es el que cumple y obedece y se entrega voluntariamente. La gracia de Dios es para los desobedientes. Vemos también cómo Jonás desobedece, pero Dios no le desecha. No le dice, pues vendrá juicio sobre ti, mi ira caerá sobre ti y mi juicio será de condenación por haberme desobedecido. ¿Sería justo? Sí, pero vemos a un Dios misericordioso que no solo se compadece de Nínive, se compadece del profeta y se compadece de los marineros que estaban en el barco.
Es una historia de misericordia y de gracia. Y necesitábamos a alguien que cumpliese, porque esto era interminable. Hoy hablamos de Jonás, mañana hablaremos de otro, del rey David, o hablaremos de otro que también desobedece. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos a Cristo que obedeciese perfectamente al Padre para poder redimirnos. En el Evangelio, Dios también persigue al pecador con gracia, porque como dice Lucas 19:10, dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Dios no se rindió con Jonás, Cristo no se rinde con nosotros, su gracia nos alcanza aun cuando huimos de él. Podemos tener la intención de nuestro corazón de huir, y menos mal que Dios tiene misericordia y nos guía a un arrepentimiento. Lo vemos en Jonás y lo vemos en nuestras propias vidas. Huimos de Dios en nuestra desobediencia, y Dios en su gracia nos guía a un arrepentimiento. Su gracia resplandece, nos muestra nuestro pecado y nos lleva a un arrepentimiento para que nuestro corazón se arrepienta de nuestra maldad. Eso es gracia. Nos guía hacia su gracia, hacia su misericordia eterna. Vemos a lo largo de la vida como todos fallan, todos fallamos, y Cristo no. Por eso Él es nuestro representante perfecto, que lo hemos predicado muchas veces. Él es el único representante y apunta porque le necesitamos. Dios envía a Jonás a Nínive porque ama a los pueblos perdidos. Jesús al final del Evangelio de Mateo dice en el 28:19, hacer discípulos a todas las naciones. Nos envía. Ahora nos envía como mensajeros, igual que hizo Jonás, vete a Nínive, porque son personas que han pecado contra mí para que se arrepientan. Ahora dice a sus discípulos, somos sus discípulos. Aleluya. Él nos discipula. Somos discípulos suyos. Y nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿nos separamos de Jonás? No. Esta es nuestra historia. Los desobedientes. Y vemos cómo Dios tiene misericordia de los de afuera. Dice, id y predicarles el arrepentimiento. Igual que Jonás tenía que predicarle arrepentimiento en Nínive, ¿ha cambiado la historia? No, es la misma. Y ha pasado años, habrá pasado siglos. Y es la misma historia. Dios teniendo misericordia de personas pecadoras y utilizando el poder y su soberanía para guiarnos a un arrepentimiento por medio de la predicación. Es el Evangelio, hermanos, diario. Es la predicación del arrepentimiento, que reconozcamos nuestro pecado. Lo vemos en el libro de Jonás y lo vemos diariamente en nuestras vidas. En este capítulo 1 hemos visto que tenemos la necesidad de un Salvador obediente, que es Jesús. Nadie obedece perfectamente. Cristo obedeció perfectamente al Padre. Y esta historia apunta a la necesidad de que alguien que obedeciese. Si Nínive en aquel tiempo se arrepintió, no fue por Jonás, fue por Cristo. Él desobedeció, él huyó. Y cuando fue a predicar, ya veremos como el desenlace de todo Jonás, pero veremos siempre con la panorámica de esta perspectiva, de la soberanía de Dios, cómo su misericordia y su soberanía gobierna la historia para llevarnos a un arrepentimiento. En este caso fue Nínive. En Cristo somos nosotros. Él es la misma historia. Necesitábamos un Salvador. No necesitábamos otro desobediente, porque no podíamos salvarnos. Jonás necesitaba salvarse. Alguien tenía que morir por Jonás. Alguien tenía que morir por Nínive. Alguien tenía que morir por nosotros. Alguien que obedeciese voluntariamente y perfectamente a la ley de Dios. Obedeciese a Dios. Y solo Cristo. Vemos nuestra necesidad de un Salvador. Que no se nos olvide la necesidad que tenemos de un Salvador. Por eso no podemos olvidar esto.
Necesitábamos un Salvador y tenemos un Salvador. El Salvador no tiene que venir, el Salvador vino. Y damos gracias a Dios por nuestro Salvador, el que nos salvó, el que obedeció perfectamente al profeta que esperábamos, a Cristo. Se revela la gracia de Dios hacia los que desobedecen. Refleja el corazón misionero de Dios que culmina en Cristo. El corazón de Dios misionero. Muchas veces lo hemos hablado, un corazón misionero. El corazón de Dios es misionero porque te manda una misión para predicar el evangelio del arrepentimiento. ¿Y dónde culmina ese reflejo del corazón de Dios? En Cristo. Es la culminación del reflejo. Lo vemos en Cristo. La misericordia de Dios la vemos en Cristo. Y nos guía al arrepentimiento, nos lleva a nuestro... Lo que hace el Espíritu de Dios es llevarnos a nuestro Salvador. Nos enseña nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra necesidad de arrepentimiento, nuestro reconocimiento, nuestro abandonar de nuestro pecado para llevarnos al Salvador. Y lo tenemos, y ese es Cristo, y damos gracias a Dios por nuestro Cristo, nuestro Salvador, que Él nos rescató de la ira. ¿Quién pagó la ira? El Hijo. Entonces, Dios ya no está irado con nosotros, no. Todo pecado tendrá su castigo, pero el pecado del que se ha arrepentido está sobre Cristo, no sobre nosotros. Por eso necesitábamos a alguien que pagase nuestra culpa y fue nuestro Salvador. Y bueno, hermanos, este es lo que quería compartir con vosotros, que este es el capítulo 1 de Jonás. Veremos dentro de poquito Jonás 2, que el Jonás 2 es la oración de Jonás en el vientre del pez, como él ora y entiende su desobediencia y ve su caída, y lo estaremos viendo próximamente. Pero quiero que nos quedemos en esta mañana y contemplemos al Dios soberano que no es caprichoso y que hace las cosas por hacerlas. Todo tiene un propósito y el gran propósito de Dios es la redención, es Cristo, el que nos redimió. Ese es su gran propósito. Y contemplemos eso en esta mañana, contemplemos el reinado de Dios, el poder de Dios, el Dios que lo controla todo y no se le escapa nada de lo que Él ha podido, o sea, de lo que Él ha llegado a crear. Él es el rey que gobierna con poder y autoridad sobre todo, incluso sobre la maldad. Todo, si no gobernase la maldad hubiese destruido todo su gran plan. Eso es lo que tiene más al control toda la maldad. Y damos gracias a Dios porque podemos descubrir los atributos de Dios y conocerle un poquito más. Es un poquito, ¿eh? En esta vida conocemos a Dios un poquito. Cada día un poquito más, pero siempre llegará a ser un poquito, porque a Dios no se le puede conocer enteramente. Dios es conocido por sí mismo solo, en toda su totalidad, por la Trinidad. Pero Él tiene preparado una eternidad para que le vayamos conociendo mejor y más. ¿Cuándo le terminaremos de conocer? Nunca. Pero hay preparada una eternidad para conocerle mejor. Pero damos gracias a Dios porque en esta vida y en este momento le conocemos un poquito más y su iglesia se maravilla del Dios que tenemos. Se muestra y es reflejado a través de Cristo. Y le damos gracias a Dios porque en el púlpito siempre es mostrado Cristo. Y siempre le conocemos un poquito más. Y eso es lo que tenemos que hacer, conocerle cada vez más y maravillarnos. Y dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder conocerle cada día más. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra y te podemos contemplar, Dios mío, Señor, en tu maravilla de tu soberanía. Es verdad que ha sido una pincelada, Dios mío, pero es bueno, Dios mío, Señor, que aunque sea un poquito, te podamos contemplar cada día un poquito más. Gracias por esa misericordia, gracias por tu gracia,
Gracias por este libro que hemos podido contemplar y meditar en él, Dios mío, Señor, para poder conocerte más y mejor. Ayúdanos cada día a conocerte más. Ayúdanos a ser cada vez más desobedientes. Ayúdanos a amar más la santidad. Y te damos gracias por el que nos salvó, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque toda tu palabra nos habla de Él y nos lleva a Él. Gracias, Dios mío, Señor. Y en esta mañana también queremos orar por nuestro pastor, por su viaje. Se ha ido a Barcelona y te damos gracias por su vida. Te damos gracias por el ministerio que tú has levantado en él. Te presentamos todo su viaje, tanto la ida como la vuelta, que tú lo guardes, que lo traigas en bien. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, hasta aquí nuestra reunión, pero quería daros unos anuncios, ¿vale? Se nos va un matrimonio que por fin se va. Es Andrés y Melisa, y se nos va a su tierra y su parentela, que es Colombia. Se nos van, por fin. No, se nos van nuestros hermanos amados. Se han hecho entrañables, se han hecho a nosotros, nos hemos hecho a ellos, nos hemos unido, tenemos el mismo pensar, no sentir de que vinieron y hizo mella con nosotros y nosotros con ellos. Al poco tiempo, Rafa y yo nos fuimos a su casa, estuvimos ahí toda la tarde, vimos cómo congeniamos en todo, en la palabra, en las alabanzas, en todo. Era increíble como la hermandad que cogimos al poco tiempo con ellos, cómo se hizo con la iglesia. Pero Dios los lleva de vuelta. Creo que les ha dicho que se vayan a su tierra y su parentela, y obedientes se van. Y creo que esta es la última reunión que están con nosotros. Y bueno, no sé si queréis decir algo, despediros, no lo sé, o lo que vosotros queréis decir algo, hermanos. No estaba preparado para eso, pero esta mañana estaba pensando en lo bonito que es el cuerpo de Cristo, que no tiene ni fronteras, ni razas, sí, como que todos somos un mismo cuerpo. Pensar en que en un futuro todos vamos a estar con nuestro Señor, adorándole y alabándole en su presencia, es muy bonito. Entonces, ayer estaba muy agradecido porque estar lejos de casa no es fácil, uno siempre está como muy solo, y el hecho de que hayamos podido llegar acá y contar con ustedes para nosotros fue una bendición en todo momento. De verdad que con el pastor y bueno, con muchas personas que pudimos hablar y hacer relación, fue muy bonito sentir ese amor y ese aprecio aún estando lejos, y eso es como lo bonito de esto, de que somos un solo cuerpo. Recordar eso para mí es muy importante. Queremos darle gracias por habernos recibido con tanto amor y como si fuéramos de acá, aunque hablemos diferente y no nos entiendan a veces. Pero sí, pues queríamos darles gracias y también No, agradecerles por abrirnos las puertas de sus corazones, escucharnos. Nos los llevamos en el corazón a todos. En Medellín, bienvenidos los que quieran darse un paseo largo. Y nada, vamos a estar orando por ustedes también desde Colombia, para que sigan el camino que Cristo está preparando para ustedes. Yo siento que ha habido también, incluso llevamos como un añito ya largo, pero ha habido un crecimiento muy hermoso en la iglesia, y no lo digo de personas, sino en el Evangelio. Entonces, para nosotros saber que hay una iglesia sana, una iglesia que busca al Señor, fue un regalo enorme. Si bien estuvimos como muy ausentes viajando en muchas partes, pero siempre llegar acá era como que queremos ir a la iglesia porque sabemos que allá está una pureza de palabra. Entonces, nada, que bendecidos los que estén en esta iglesia, que sigan mucho pues como sumando. Yo siento que es una iglesia que también necesita muchos siervos, entonces les animo a los que están ahí sentados que también se trata de dar un paso adelante para empezar a crecer en el servicio. Entonces, nada, los llevamos en mi corazón, y oramos por ustedes para que sigan recibiendo a muchos extranjeros. Me gustaría pedirle al pastor Manolo que viniese por aquí y orase. Amén.
hermanos aquí y así la iglesia. Hermanos, vamos a orar, ¿no? Por este matrimonio precioso, maravilloso, pues que nos ha dado pues muchas bendiciones. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por este matrimonio, Señor, Andrés y Melissa, Señor, que nos has dado, Señor, pues tú eres amor, pero Él nos ha demostrado el amor tuyo, Señor, a Amén. nosotros. Amén. Y te damos gracias por ello, Señor, por el servicio, Señor, que ellos han tenido, Señor, por el amor que han tenido con nosotros, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú lo guardes en cada momento, su entrada y su salida cuando se vayan, Señor. Y queremos también que el propósito que tú tengas con ellos en su país, Padre, pues con su parentela, Señor. Primeramente, que su familia, Señor, si está en Cristo, gloria a Dios. Y si no está, Señor, que también los use, Señor, con tu palabra, Amén. para que a través de tu Amén. palabra, Señor, Amén. a través del Evangelio, que ellos puedan predicarse, amén. Muchos, Señor, se arrepientan y Amén. crean, Señor. Amén. Te Amén. damos gracias, muchísimas gracias por este matrimonio precioso y maravilloso que ha estado este tiempo, Amén. pues que hemos gozado con ellos, Señor. Ha sido de bendición para nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por ellos y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Ahora sí que digo yo, vamos a dar un aplauso al Señor.